Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Carrara, soy experto en Ávaro de la compañía AutoStat. Hoy el video que vamos a hacer va a ser sobre el ABS. Son videos cortos, voy a tratar de no superarlo de entre 4 y 5 minutos dependiendo del tema que tengamos que desarrollar. Y la idea de estos videos es ir tal vez profundizando un poco más los conceptos sobre los distintos asistentes que nosotros tenemos en Ávaro. Hice una pequeña tabla acá de los asistentes que vamos a tratar a lo largo de algunos videos. Y por supuesto vamos a arrancar con el ABS, que me parece que como sistema madre es muy importante hablar para saber de dónde viene, qué es, cuál es la función que cumple, qué beneficios tiene y hacia dónde va, ¿no? Hoy ya se están desarrollando algunos ABS electrónicos que son muy modernos. Después tenemos el ABS Offroad, que vamos a tocar ahora algo de lo que sería el ABS Offroad, cómo la camioneta se comporta cuando presionamos la tecla Offroad. Y después vamos a empezar a hablar de de los demás asistentes, el bloqueo diferencial, control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque pendiente y todo lo que ustedes ya saben que la camioneta trae. Pero vamos a tratar uno por uno para poder de alguna manera profundizar conceptos y profundizar conocimientos sobre ese asistente puntual. Hablando un poquito de historia, el ABS, la idea del ABS se concibe en el año 1936. Es el año en el cual la compañía alemana Bosch patenta la idea, pero no fue hasta 1964 que la tecnología estaba a la altura de esa idea. ¿Por qué? Porque el sistema de ABS tiene que hacer muchos cálculos en un periodo de tiempo muy corto. Y entre 1933 y en 1964, que se comienza, porque el primer ABS se monta en un BMW, en un Mercedes y en un Audi en 1970, entre 1964 y 1970 se desarrolla, pero ya hay algo de tecnología, teniendo en cuenta algunas particularidades, que los primeros ABS tenían 1000 partes móviles y ya a partir de la década de 1980 empezaron a tener 140, así que imagínense ustedes la cantidad de adelantos que hubo en ese periodo. Pero bueno, vamos a hablar de lleno el ABS. El ABS, como les dije, en el 1964 nace. ¿Y quién lo pide el ABS? Lo piden los pilotos de avión. Nace como un sistema exclusivo para todo lo que es el mundo aeronáutico. Los pilotos notaban que cuando aterrizaban y frenaban, por supuesto un avión aterrizando genera una exigencia extraordinaria sobre el sistema de frenos, encontraban que cuando la rueda bloqueaba, máxime si había agua sobre la calzada, perdían el control de cierta manera de la aeronave. Entonces lo que le pidieron fue un sistema que hiciera que la rueda siguiera girando de alguna manera, pero frenando el avión. Ahí se empieza a ahondar en el tema y bueno, se llega a lo que hoy sería el Anti-Blocker System o ABS como lo conocemos nosotros. El sistema, ¿cuál es la función fundamental? Hacer que la rueda no bloquee. ¿Y por qué? Porque mucha gente, más que nada si ustedes son concesionarios que están en el interior, la gente te dice que con el ABS la camioneta no frena en ripio, y es verdad, porque cuando uno toca el freno en el ripio, lo primero que quiere hacer la camioneta es bloquear, con lo cual la distancia de frenado no solo no se acorta, sino que se alarga, o sea, estamos generando el efecto contrario al que nosotros deseamos. Entonces, antes de hablar de lo que sería el funcionamiento propiamente dicho, tenemos que tener claro dos conceptos. Cuando nosotros frenamos, lo que tratamos de optimizar es el rozamiento del neumático con el piso. No importa el piso que sea, siempre vamos a tratar de hacer que esa rueda roce lo más posible sin llegar a bloquear para poder hacer la frenada lo mejor posible. Por otro lado, vamos a encontrar que el pavimento y el camino de ripio, por ejemplo, se comportan muy diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros en el pavimento, si bloqueamos las ruedas y el pavimento está mojado, el agua genera una cuña delante del neumático que levanta el neumático y se produce el famoso aquaplaning. Y nosotros perdemos completamente el control del vehículo. Y no hay ESP ni nada que te salve porque todos los sistemas trabajan con los frenos. Y si la rueda no está en contacto con el piso, ningún sistema va a funcionar, por supuesto. Entonces, tenemos dos tipos de rozamiento, el rozamiento estático y el rozamiento dinámico. El rozamiento estático lo que es la fuerza necesaria que yo le tengo que imprimir a un objeto, a un cubo, por ejemplo, de madera arriba de una mesa, esa fuerza inicial para que el cubo comience a moverse. Eso se llama
rozamiento estático. Después tenemos el dinámico, que es el rozamiento que es la fuerza resultante de que el cubo siga moviéndose. Y ahí es cuando entra en juego el por qué no quiero que la rueda bloquee. ¿Por qué? Porque el coeficiente estático de rozamiento es muchísimo más grande que el coeficiente dinámico. Entonces, ¿eso qué ventaja nos va a dar? Que nosotros con el ABS, al multiplicar la cantidad de veces que el momento de rozamiento estático está presente, mejoramos la distancia de frenado en metros, ¿no es cierto? O en centímetros, dependiendo de la velocidad. Entonces, una vez que tenemos claro los conceptos del rozamiento, vamos a entrar en lo que serían las ventajas del ABS. El ABS, la ventaja fundamental que provee es que le da al conductor la posibilidad de esquivar frenando. Nosotros cuando bloqueamos una rueda que no tiene ABS, lo que hace es que el parche de contacto se mantiene, y si el asfalto está seco, está mojado, lo que nos trae como perjuicio es que al no girar la rueda perdemos el control. El vehículo va a tender a tener una trayectoria rectilínea, con lo cual si se nos cruzó una vaca, un chancho o un auto, no vamos a poder esquivarlo. Vamos a poder detener la marcha, ¿no? O pretender detenerla, pero no vamos a poder esquivar. Entonces el ABS a la rueda, al seguir girando, lo que va a hacer es dar la maniobrabilidad necesaria al conductor, y eso se traduce en estabilidad, ¿no? Volvemos al tema del aquaplaning. Bueno, mientras que el neumático siga girando, el agua va a drenar por las estrías del neumático, con lo cual no se va a generar esa cuña que es indeseada cuando el asfalto está mojado. Pero después vamos a ver cómo con el ABS off-road el fabricante lo que hizo es tratar de generar esa cuña. O sea, nos vamos al otro extremo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un piso de ripio, ¿dónde está el piso firme? Abajo del ripio. Nosotros estamos andando arriba de bolitas. Entonces, si no generamos esa cuña, esa búsqueda del neumático por el piso donde está más firme, generamos menor adherencia y la frenada se extiende. El conductor, hasta el más inexperto, va a poder mantener la maniobrabilidad del vehículo en una frenada de emergencia. ¿Qué significa eso? Que aumentamos mucho lo que es la seguridad activa. La seguridad activa es la seguridad previa a todos los sistemas de seguridad que hacen que trate de no chocar. Después, una vez que ya choqué, entra todo lo que es seguridad pasiva, que son todos los sistemas como el airbag, que se entra en el servicio en el momento que ya la colisión está dada y bueno, tengo que de alguna forma salvaguardar la vida y la integridad física de las personas que están adentro del vehículo, ¿no es cierto? Una situación típica es frenar en una curva. Históricamente nos dijeron en la curva no toques el freno. Bueno, con el ABS, y ni hablar en Amarok que tenemos control de estabilidad, después lo vamos a ver, podemos frenar, pararnos sobre el freno en una curva, ya que a la rueda seguir girando nos va a permitir doblar, que es la idea final, ¿no es cierto? Vamos a ir en Amarok. En Amarok nosotros tenemos el ABS que estamos hablando y el ABS Off-Road. El ABS Off-Road entra en servicio una vez que yo presioné el botón de Off-Road. Antes de eso voy a tener el ABS para asfalto. La camioneta no sabe qué piso está pisando, por eso tenemos el botón de Off-Road para nosotros decirle a la camioneta qué piso hay. Si pretendemos que el vehículo se comporte de una manera o de otra según el piso donde vayamos a circular. En Amarok, cuando nosotros tenemos un ABS normal, las pastillas de freno van a pinzar el disco de freno 15 a 17 veces por segundo. Ese sería el régimen, ¿no es cierto? Por eso el conductor va a percibir una vibración en el pedal. Cuando nosotros hablamos de un ABS redondo, hablamos de un ABS en el cual los pinzamientos son 15 veces por segundo, con lo cual se siente y la rueda es redondo, pues no hay bloqueos. En cambio, cuando presionamos el botón de off-road, reconfiguramos la electrónica del ABS y empieza a frenar, en vez de 15 o 17 veces por segundo, dependiendo del momento, 8, entre 6 y 8. Con lo cual se transforma en un ABS más cuadrado, permitiendo que la rueda bloquee, haciendo alguna, dependiendo de la velocidad, ¿no es cierto? Pero cualquiera de ustedes, si tiene una camioneta para probar en un camino de ripio, vos frenás con el ABS común y la camioneta cuando te bajás prácticamente no dejó huella. En cambio, ponés el off-road y ves todos los manchones donde la rueda bloqueó. Esos bloqueos lo que va a hacer es que la rueda se entierre, genere la acumulación de material delante del neumático, me genera una fuerza en el sentido contrario del desplazamiento y la camioneta se detiene mucho mejor, mucho más eficientemente, ¿no es cierto? Esa es una de las funciones exclusivas
del ABS Offroad, que lo tenemos en Amarok, bueno, también lo tenemos en otros productos, ¿no es cierto? Como la Saveiro Cross y la Suran Cross, etc. ¿Qué ventaja me va a traer que la rueda busque? Es un 30%, hasta un 30%, acortar la distancia de frenado. O sea, si hubiera frenado en 100 metros, con el ABS Offroad lo hago en 70, dependiendo del piso, dependiendo del neumático y de muchísimas situaciones. No se agarran de que esto va a ser un 30%, pues en ciertos pisos, cuando el barro es un chicle, la camioneta va a prácticamente comportarse como si no tuviera el ABS Offroad, porque no tenemos piso donde agarrar la camioneta y son 2000 kilos a velocidad X y eso genera una cantidad de movimiento muy grande, con lo cual no lo vamos a detener si no tenemos rozamiento propiamente dicho. Vamos a hablar de funcionamiento. En cada rueda nosotros tenemos unos sensores que se llaman captores, que lo que le dicen es las revoluciones que tenemos en las ruedas, ¿no es cierto? Al nosotros saber las revoluciones que tenemos en las ruedas, las podemos comparar con las revoluciones que deberían tener en función de la velocidad que estoy llevando. Por ejemplo, cuando una rueda se desacelera desproporcionadamente a la desaceleración del vehículo, significa que hay un bloqueo. Si no, estaría desacelerando proporcionalmente a la velocidad del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, el sensor ese le dice a la computadora a bordo, le dice, esta rueda o estas ruedas están queriendo bloquear porque están desacelerándose desproporcionadamente, o sea, la rueda está queriendo trabar. La computadora a bordo lo que hace es libera presión de frenado de ese neumático por un instante y lo vuelve a agarrar. Libera y vuelve a agarrar. Así, dependiendo si estamos con el ABS común o el off-road, la cantidad de veces, ¿no? Lo puede hacer 15 o lo puede hacer 8 si estamos con el off-road. Pero lo que va a hacer es liberar la presión de frenado sobre ese neumático puntual. Lo que va a generar que el neumático tienda a seguir girando y cuando se estabiliza la velocidad lineal de giro con la velocidad del vehículo, la vuelve a frenar porque nosotros estamos en una frenada, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes es, con el ABS no se bombea el freno. Si yo estoy en una frenada, me paro sobre el freno y dejo que el sistema actúe. Porque si yo bombeo, estoy haciendo chiquero. Se bombeaba cuando no teníamos ABS. Ahora el sistema, justamente lo que hace el sistema es bombear la presión de líquido hidráulico sobre los frenos de manera intermitente para evitar el bloqueo. Entonces no es necesario bombear. Y el sistema va a entrar en funcionamiento automáticamente. Yo no puedo hacer nada para que entre o salga de funcionamiento. Sí puedo, en caso de Amarok, reconfigurar la cantidad de pulsaciones que voy a tener por segundo en los frenos. Pero eso no significa que lo pueda desactivar o activar parcialmente, no. Está siempre activo, ¿sí? Bueno, eso creo que es todo. Creo que es un pantallazo general de lo que sería el sistema madre, el sistema que después todos los demás se van a apoyar sobre el ABS. Y espero que les sea de utilidad al momento de tener que explicar cuál es el funcionamiento del ABS y comprender de dónde viene y hacia dónde va. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo a su servicio para cualquier inquietud.